Adelante traeremos más novedades luego del viaje que realicen a España. Un saludo muy especial a estos jóvenes, a su familia y a la región Arequipa, además, en especial a los que estudian en este colegio de alto rendimiento. Bien, pero vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de un tema que es en realidad significativo en nuestro país, preocupante también. ¿Por qué les digo? Porque este 3 de mayo es el Día Mundial de la Libertad de Prensa y para conversar sobre este asunto ya está con nosotros nuestro invitado. Se encuentra Guillermo Canela, él es jefe de la sección de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas de la UNESCO, a quien le vamos a dar la más cordial bienvenida. Guillermo, ¿cómo está? Buenos días, gracias por atendernos, por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días, Julio, y a todos sus oyentes. Siempre un placer estar con ustedes. Hoy, hablo desde Punta del Este, Uruguay, donde habrá la celebración global del Día Mundial de Libertad de Prensa, empezando ya mañana. Así es, y hay una actividad significativa con temas relevantes que se han dado cuenta en un reciente informe que efectivamente ha emitido la UNESCO, donde detalla de 3 retos significativos sobre los cuales tenemos que mirar con mucha atención respecto de la libertad de prensa, y uno de ellos tiene que ver con garantizar la seguridad a los periodistas, porque muchas veces en el ejercicio de su deber o por ejercer su rol han sido afectados, amenazados y muchas veces han perdido hasta la vida, ¿no? Por tratar de defender la verdad, afectando probablemente a intereses que hacen lo posible por silenciarlos. ¿Cuál es su reflexión al respecto? Así es, desafortunadamente. O sea, ha habido muchos avances en los últimos 30 años para la protección y promoción de la libertad de expresión en general y de la libertad de prensa en particular. Sin embargo, seguimos teniendo retos enormes, entre ellos aquellos que tú apenas subrayaste. Por eso, en este Día Mundial, la UNESCO está haciendo una invitación global a que pensemos esta idea de que el periodismo está bajo asedio digital. ¿Qué significa eso? Que además de las amenazas desafortunadamente tradicionales a los y las periodistas, incluyendo el asesinato, tenemos nuevas formas de que los y las poderosos, que son aquellos que tienen sus intereses afectados por un periodismo libre, independiente y plural, empezaron a utilizar para generar procesos de autocensura, procesos de asedio y de acoso a los y las periodistas para que no hagan su trabajo, que como tú apenas decías, es un trabajo de traer a la luz del día los problemas que afectan nuestras democracias, sean ellos la corrupción, la violación de los derechos humanos, los crímenes ambientales, etc. Entonces, estamos identificando que cosas como el asedio y el acoso digital, la vigilancia utilizando nuevas tecnologías, otras cosas como hacking, como doxing, son todos métodos digitales que están siendo utilizados para disminuir la libertad de expresión, para atacar la libertad de prensa y al fin del día, la consecuencia última es para todos y todas ciudadanos y ciudadanas que tienen menos información verificada a la disposición para tomar decisiones importantes para sus vidas. Hay 2 factores importantes que yo quisiera destacar y poner énfasis en lo que ha sucedido, lo que viene sucediendo específicamente en nuestro país. Aquí en el Perú, lamentablemente, el periodismo de investigación a profundidad no necesariamente tiene espacio en los medios de comunicación masivos, en la televisión, en la radio. Se han apostado mucho en el trabajo de investigación a través de la web, a través de la internet. Y en las últimas semanas, un equipo de investigación, que es IDL Reporteros, en particular aquí en nuestro país, ha revelado ataques sistemáticos primero contra ellos mismos, contra los periodistas que representan este trabajo de investigación, y en segundo lugar ya han intentado ingresar a sus oficinas para tratar de robar, de llevarse equipos o información en realidad que podría comprometer a investigaciones que vienen realizando que están directamente vinculados con políticos, con altos funcionarios o con personajes significativos de la vida política de nuestro país. ¿Qué hacer frente a ese tipo de amenazas? Mira, hace 10 años todo el sistema de Naciones Unidas liderados por la UNESCO ha creado una herramienta que se llama el Plan de Naciones Unidas para
la seguridad de los y las periodistas y la cuestión de la impunidad. Y este plan sugiere, recomienda a todos los Estados miembros del sistema de Naciones Unidas que implementen políticas complejas, porque este es un problema complejo, que llamamos de las políticas de los 3 Ps: prevención, protección y procuración de justicia. O sea, si no tenemos estas 3 cosas, va a ser muy difícil defender la seguridad de los y las periodistas. Con el tema digital, la cosa se hace más compleja. Seguimos teniendo que hacer prevención, protección y procuración de justicia, pero hacer estas cosas teniendo crímenes digitales que pueden, y como en el ejemplo que tú señalabas, muchas veces van al mundo no digital, al mundo real, si podemos decir así, es aún más complejo. Pero hay que hacer, por ejemplo, acá en el Día Mundial de Libertad de Prensa, en la celebración global, una ONG de periodistas que se llama Historias Prohibidas, Forbidden Stories, va a lanzar un proyecto muy interesante que se llama la Caja de Seguridad, Safe Box. ¿Qué están haciendo ellos? Ofreciendo a periodistas de todo el mundo un espacio digital que estará seguro en algún lugar desconocido para que estos periodistas empiecen a enviar sus historias, historias sensibles como probablemente son estas que tú comentabas, para que estén ahí seguras y para que los perpetradores de la violencia sepan que aunque roben los equipos o que hagan eso, no van a matar la historia. Entonces, iniciativas como estas son importantes, pero no son suficientes. Es necesario tener políticas públicas serias, como yo decía, de prevención, de protección y de procuración de justicia. O sea, el sistema judicial tiene que llevar a la justicia los victimarios, los perpetradores de esta violencia. Ahora, hay que entender que la libertad de expresión es sin duda una garantía de la permanencia de la democracia en los estados, en los países, en la sociedad. Bien decía el informe, como lo titula en la portada, este reciente informe de la UNESCO, el periodismo es un bien común. Y en ese sentido yo quisiera recoger tus reflexiones respecto del trabajo que ahora vienen haciendo medios de comunicación, que muchas veces por su búsqueda de financiamiento, voy a tratar de decirlo muy suave en realidad, por tratar de permanecer o de sobrevivir en la sociedad y en su actividad comercial, terminan condicionando o direccionando sus líneas editoriales hacia determinados intereses, ya sean políticos, económicos, comerciales o de otra índole. ¿Cómo se enfrenta también ese problema? Porque eso termina siendo otro reto importante que termina afectando a la sociedad, no solamente a la actividad empresarial de medios de comunicación privados. Sí, este desafío de cómo protegemos este bien público tan importante quizás sea uno de los desafíos más centrales para la protección y promoción de la libertad de expresión en este momento. O sea, cómo hacer que los medios sean económicamente viables sin que pierdan su independencia editorial, sin que sean capturados por un interés específico, sea cual sea este interés. No es sencillo encontrar una respuesta a esta pregunta, pero la UNESCO, por ejemplo, acá también en Uruguay, en el Día Mundial, estamos lanzando un documento de políticas públicas que justamente está discutiendo recomendaciones en esta dirección, a partir del análisis de experiencias bien sucedidas, exitosas, que tuvieron lugar en algunos países. Por ejemplo, durante la pandemia, algunos países se dieron cuenta que el periodismo estaba sufriendo para mantenerse y incluyeron en sus paquetes de ayuda económica también al sector de medios. Y la legislación que creó estos paquetes decía muy claramente, la distribución de los recursos será hecha de manera objetiva y transparente, fiscalizada por un órgano regulador independiente, justamente para que no piensen los medios que para recibir los recursos necesitan hacer favores a este o aquel actor. Entonces, no hay una fórmula mágica, no hay una bala de plata que resuelva este problema. Sin embargo, es urgente que nos pongamos a pensar justamente en cómo solucionar esta ecuación. Hay que proteger el periodismo como bien público, lo que significa que hay que poner recursos en eso. ¿Y cómo ponemos estos recursos sin que ustedes, periodistas, pierdan su independencia editorial? No es sencillo, pero es posible. Algunos lugares ya lo están haciendo. Uno de los elementos clave para solucionar esta ecuación es qué hacer con los medios de Internet, con el ecosistema digital, porque
parte significativa de los recursos de la publicidad que antes iba a los medios noticiosos, ahora están yendo a la Internet. Y ahí una cuestión es clave. Las empresas de Internet tienen que ser más transparentes, porque nosotros siquiera logramos producir o sugerir políticas públicas basadas en evidencias, porque no tenemos los datos suficientes para entender exactamente lo que está ocurriendo. Entonces, hay un movimiento felizmente global avanzando para intentar encontrar soluciones para este problema que yo diría hoy que está entre los 5 problemas más grandes para que sigamos protegiendo la libertad de expresión y la libertad de prensa. Ahora, sin duda, los medios de comunicación, el rol social que cumplen es significativo porque de alguna manera determinan la opinión pública, la opinión de la sociedad. La sociedad va a entender la realidad de su país en función a lo que los medios de comunicación le transmiten. Y si permanentemente le transmiten caos y desorden y conflictos y violencia, pues nos sentiremos que formamos parte de una sociedad bajo esos parámetros, cuando hay muchas otras buenas noticias y hay mucha buena información que termina pasándose a las últimas páginas del diario o ni siquiera tomadas en cuenta. Y suele pasar esto sobre todo cuando existen concentración de medios en países, y ese es un problema que tenemos en nuestro país. Los principales medios forman parte de una sola agrupación, de una sola gran corporación que tiene casi un monopolio en el manejo de la información. Desde la UNESCO, ¿cómo entienden esta real situación que se vive, por ejemplo, aquí en el Perú? Mira, cuando empezamos a celebrar el Día Mundial de Libertad de Prensa hace 30 años, el marco inicial de esta celebración fue una declaración que después fue validada por los Estados miembros de UNESCO, todos, incluyendo Perú, que es la declaración de Windhoek en Namibia. Y esta declaración dice algo que va exactamente en la dirección de tu pregunta. Dice, para defender y proteger la libertad de expresión y la libertad de prensa, tenemos que considerar 3 conceptos clave: independencia, libertad y pluralidad. Entonces, cuando estamos hablando de una sociedad que realmente tiene un alto nivel de libertad de expresión y de libertad de prensa, tenemos que estar atentos a estos 3 puntos. Los medios son realmente independientes, los medios son realmente libres, los medios son realmente plurales. Entonces, si una de estas 3 cosas no está presente, tenemos una libertad de prensa y una libertad de expresión que sufre. Entonces, por tu ejemplo, el tema de la pluralidad es una cuestión que hay que cuidar con mucho cariño. Y ahí hay recomendaciones muy claras, incluyendo desde la UNESCO, de cómo se construyen políticas públicas para lidiar con el tema de la pluralidad o de la falta de pluralidad, y al mismo tiempo respetar los estándares internacionales de libertad de expresión y de derechos humanos. Entonces, este es otro desafío que hay que poner sobre la mesa y que hay que trabajar con políticas públicas serias y, de nuevo, en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión. Ahora, otro de los problemas que tenemos aquí en nuestro país es que yo creo que el Perú es un caso de estudio sin lugar a dudas. Es la línea que tienen muchos medios de comunicación, muchas formas de comunicación en nuestro país que muestran un marcado sesgo hacia un determinado grupo político, hacia un determinado interés económico o comercial o actividad comercial en nuestro país. Y eso, sin duda, es preocupante. Y cuando se trata de mirar con detenimiento si ese trabajo se está haciendo bien o mal, si es verdad lo que se está informando, no existen al menos escenarios en donde uno pueda decir que existe una especie de un órgano colegiado, de un equipo supra que pueda mirar y observar y revisar la veracidad de la información que se viene haciendo, porque efectivamente existe un consejo de la prensa, si cabe, que termina formando parte de esta corporación, por lo tanto, como que sus puntos tampoco garantizan una pluralidad, una independencia y hasta objetividad en sus manifestaciones. ¿Se está pensando algo para que vaya más allá incluso del país, para tener una especie de un consejo de vigilancia a nivel de, no sé, de Latinoamérica, en fin, que pueda ayudarnos a poder llamar la atención a aquellos que hacen del periodismo no la más noble de las profesiones, sino el más vil de los oficios? Mira, no hay soluciones fáciles para problemas complejos y hay que tener mucho cuidado cuando proponemos cosas que
ofrecen poder a cualquier que sea para restringir contenidos. Ujú. Darle el poder para que alguien diga lo que es verdad y lo que no es verdad, en la historia de las sociedades siempre ha terminado muy mal. Entonces, lo que la experiencia pasada nos enseña es que la manera de proteger la libertad de expresión, la manera de lidiar con los problemas que tú apenas señalaste, es con más libertad de expresión y no con menos. Entonces, lo que sí tenemos que hacer es estimular medios más plurales, es estimular medios públicos que realmente sean públicos y no gubernamentales, Ujú. que puedan hacer el contrapunto, que puedan hacer el chequeo de hechos y de datos cuando hay la percepción de que este o aquel otro medio no lo ha hecho bien o incluso ha hecho de manera sesgada. Ahora, crear órganos con poder legal para controlar contenidos siempre fue una salida que no terminó bien para la libertad de expresión. En general, los que sufren más con eso son justamente aquellos que pensaban que podían tener una mejor solución, los propios periodistas, los grupos vulnerables, etcétera. Entonces, yo entiendo la pregunta y entiendo la preocupación. Hay problemas en como cualquier otra profesión en lo que hacen algunos periodistas, pero no necesariamente la manera de solucionarlos es con órganos de control. Hay que estimular la formación de periodistas desde las universidades, una formación más ética, más profesional. Hay que estimular la pluralidad de los medios, hay que estimular los chequeadores de hechos. Hay un conjunto de cosas que al fin del día son combatir problemas de la libertad de expresión con más libertad de expresión y no con restricciones. Ahora, si lo que se hace va en el camino de los discursos no autorizados por el sistema internacional de derechos humanos, por ejemplo, el Ujú. discurso del odio que lleva a una violencia concreta, etcétera, ahí es otra cosa, ¿no? Ahí estamos hablando de cosas que tienen que ser tratadas por la justicia, Es pero correcto. sí tenemos que tener mucho cuidado con soluciones que pueden generar más problemas que efectivamente ecuacionar aquello que estamos buscando mejorar, ¿no? Y cuando hablas de la justicia, inmediatamente se me viene a la mente aquellos periodistas que han publicado algunos libros, algunas investigaciones y que luego han terminado sentados frente a un tribunal porque la persona que se ve afectada con esas revelaciones termina siguiendo o casi haciendo una persecución, y no solamente personas, de repente hasta organizaciones de un gran poder, no solamente nacional, sino internacional en particular, que persigue a los periodistas a través de procesos judiciales. ¿Qué se está pensando hacer? ¿Qué se va a discutir algo de esto este martes también? Sí, o sea, esto es un otro problema muy grave que desafortunadamente está creciendo. O sea, el uso del sistema judicial de una manera indebida para restringir la libertad de expresión. Tanto en el Sistema Universal de Derechos Humanos, el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, como en los sistemas regionales, como el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el mensaje a los jueces y a los fiscales nacionales es muy claro. No se debe utilizar el derecho penal para restringir la libertad de expresión. El Consejo de Derechos Humanos fue aún más claro, recomendó a los Estados miembros de Naciones Unidas que descriminalicen, que despenalicen la libertad de expresión. Si hay problemas, si hay eventuales discusiones o quejas, hay que tratarlas en el marco del derecho civil y aún así de una manera proporcional. Entonces, lo que la UNESCO está proponiendo desde hace algunos años, y creo que hay buenas noticias ahí, es que estamos intensificando el proceso de formación de jueces y fiscales para que puedan en sus decisiones aplicar los estándares internacionales que sus países han ratificado y firmado. Para que tú tengas una idea y aquellos que nos asisten, este programa ya ha formado más de 23,000 jueces y fiscales en más de 150 países. Con lo cual es Es interesante, un hay un avance importante. interés, ¿perdón? Es un avance importante, ¿no? Lo que comentas. Exacto, hay un interés del Poder Judicial de saber, bueno, cómo aplicamos los estándares internacionales, cómo aplicamos la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, es un trabajo permanente, pero sí, desde la UNESCO nos preocupa muchísimo de estas noticias que jueces están aceptando este tipo de denuncias de corruptos, de religiosos que han afrontado o acosado sexualmente
niños, etcétera, de crímenes ambientales y que después van a la justicia utilizando el derecho penal para intentar intimidar a la prensa, al periodismo, etcétera. Eso es inaceptable desde el punto de vista de los estándares internacionales de libertad de expresión. Muy bien, clarísimo, Guillermo. Muchísimas gracias por esta conversación, por atender nuestro llamado. Y yo quisiera pedirte una reflexión final ya al ciudadano, al que recibe la información, recibe la opinión, recibe aquellas publicaciones que permanentemente hacemos los periodistas en diferentes medios. ¿Qué recomendación le darías? Mira, tenemos que comprender que la libertad de expresión y la libertad de prensa no es un derecho del periodista. Es un derecho de todos nosotros. Por lo tanto, es un derecho individual que ejercemos, incluyendo los periodistas, cuando estamos hablando. Es lo que estoy haciendo acá. Si no tuviera libertad de expresión, no podría estar dando esta entrevista. Pero también es un derecho colectivo. Cuando alguien mata a un periodista en algún lugar, sufre el periodista y sufre toda aquella comunidad que queda sin un interlocutor, queda sin un observador. Entonces, lo que hago a todos que nos escuchan, que nos ven, es una invitación que entendemos que proteger la libertad de prensa y la libertad de expresión es proteger el derecho de todos nosotros y no solo de los periodistas. Entonces hay que hacer mucho hincapié en eso. Hay que estar mucho atentos a sugerencias que disminuyen la libertad de expresión. Entonces invito a todos y todas que busquen ahí Día Mundial de Libertad de Prensa, UNESCO, y pueden sumarse a las discusiones porque la celebración que va a ocurrir acá globalmente en Punta del Este es híbrida. Todos pueden seguir las varias discusiones, los más de 70 paneles de discusiones que van a ocurrir en los próximos 3 días. Todo va a estar en línea para que puedan participar, no solo los expertos y los periodistas, cada uno de ustedes que puedan estar interesados por el tema de la libertad de expresión. Muy bien, Guillermo, muchísimas gracias por esta conversación, por estar con nosotros, y te seguiremos llamando y seguiremos conversando en nuestra programación para que todos los peruanos recojan también esta mirada que se tiene desde la UNESCO, una organización muy importante que vela por los derechos humanos de nuestro país. Muchas gracias. Gracias, Guillermo, por conversar. Muchas gracias, con mucho gusto. Guillermo Canela, jefe de la sección de Libertad de Expresión y Seguridad de Periodistas de la UNESCO, ha estado conversando con nosotros. Y a propósito de este tema, aprovecho en invitarlos este día miércoles a las 10 de la mañana en la biblioteca, en el auditorio de la Biblioteca Nacional en San Borja. Se va a llevar a cabo un conversatorio para hablar de esto específicamente, de la libertad de expresión. Y estará Mónica Beco, estará Ángel Páez, también estará con nosotros Daniel Llovera, para poder discutir, para poder contar sus experiencias y recoger un poco más las reflexiones por parte de ellos, además de una ponente extranjera internacional quien nos va a hablar sobre los fake news, una situación que sin duda preocupa también a todos los peruanos. Muy bien, vamos con más información.